Muy buenas tardes y noches a todos ustedes, queridos hermanos en el Señor. Un saludo fraterno desde Colombia. En este miércoles 24 de septiembre, 7 de la noche en punto, vamos a dar inicio a nuestro diplomado en Introducción a la Teología. Bienvenidos, bienvenidas a quienes se van conectando, quienes van encendiendo su cámara. Alfonso Lozada, Dios lo bendiga. También a Gilma, que se encuentra ya. Buenas noches, padre. Buenas noches, hermanos. Noches, Marcelo, Dios lo bendiga también, querido hermano, que se conecta desde muy temprano. Marcelo Fares, Ginette Bonilla, Dios te bendiga. Buenas noches, padrecito. Buenas noches con todos. Gracias, un abrazo en Cristo. A Dani, Buenas noches para todos. gracias Ginette, buenas noches. Está también Carlos. Hola, Muy profe. buenas noches, Carlos, Dios lo bendiga. Carlos Vega, bien, Gracias, profe. bien cercano a la medalla milagrosa, Carlos. Muy bien. Y tenemos a Buenaventura Ortiz, a Oscar. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Marcelo, padre. Javier Octavio, Consuelo Cabrales, Deisy Dota, Jenny Paola, Juan Manuel Mantilla, bienvenido. Cris Saquicela, Martín Guapas, bienvenido, estimado Martín. Marta Trujillo, Patricia Salgado, que está allí bien juiciosa, esperando allí en su clase, Lida González, Aldemar Mantilla, Hugo López Martínez, bienvenidos. Vamos a iniciar con la gracia de Dios este tercer encuentro de este módulo que se llama la teología como ciencia sagrada, ¿cierto? Pero ciencia, la relación entre teología y ciencia. Espero que haya sido de su gusto también y pues vamos a darle inicio a estos contenidos que hoy nos esperan. Pongámonos en la misericordia de Dios en este día también que celebramos Nuestra Señora Virgen de las Mercedes, patrona de las personas privadas de la libertad. Entonces, bajo su manto nos acogemos y hacemos esta oración pidiéndole toda la gracia y la gloria a Dios Todopoderoso. Abramos el cielo, nuestra interioridad, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y principio soberano de la sabiduría, dígnate infundir en las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú, que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Nuestra Señora de la Merced, ruega por nosotros. Virgen de las Mercedes del Señor, ruega por nosotros. Que por intercesión de nuestros santos ángeles de la guarda y los arcángeles San Gabriel, San Miguel y San Rafael, tengamos la bendición de Dios en esta jornada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias por la participación también que han tenido ustedes en el grupo de WhatsApp. Muy interesantes sus opiniones que hemos leído. Las dejamos allí, pues no las evaluamos porque pues, no es nuestra función en este momento, sino más bien que usted haga un ejercicio de escucha de sus compañeros, pero también un ejercicio en donde se encuentre pues con
con la presencia de Dios, ¿no? Porque tiene que nacer de su propia oración toda la reflexión que se hace. Teología y ciencia. Estamos en ese modo. Teología y ciencia. Listo. Bueno, hemos dicho entonces la vez pasada que la teología es una ciencia, ¿no? La teología es maravillosa porque se muestra como ciencia de Dios y también como ciencia de lo sagrado. La teología, decíamos, es ciencia teológica y dábamos algunas características de cómo es posible la teología, ¿no? O sea, la teología se manifiesta en los principios revelados, se manifiesta en el campo de estudio, en su campo de estudio, que es en la realidad, en la autocomunicación de la revelación. Tiene una metodología, no se contradice, hay una homogeneidad en sus afirmaciones teológicas, busca corregirse, es decir, llega a conclusiones y esos conocimientos son comunicables. Y terminábamos hablando del dogma, que es el punto de partida sobre la reflexión de la fe. Y nosotros no creamos el dogma, sino que el dogma es descubierto por la gracia de Dios en el momento pues que más lo necesitamos en nuestra propia pues, manera de ser iglesia para nosotros, los dogmas. Bueno, muy bien. Vamos a hablar hoy de la teología como ciencia de lo real. ¿Sí? Ciencia de lo real. Entonces, ¿qué es lo real? Seguramente lo real está unido a la verdad. Antónimo de la verdad no sería la mentira, sino que sería lo irreal. Lo irreal sería el error, ¿sí? Diferente a lo real sería el error. Ahora, como muestra ese error, pues ahí está la corrupción de lo real, ¿cierto? Lo real es diferente o sea, lo real es lo natural, también podemos decir, lo natural. Lo real también es diferente, entonces, sería a lo antinatural. ¿Qué podría ser algo antinatural? Pues el error que pasa por medio de corromper la realidad. Cuando corrompemos la realidad, ¿sí? Cuando somos corruptos, filosóficamente hablando, llegamos al error. Mientras que lo natural se manifiesta en lo incorrupto, que nos lleva hacia la verdad. Bien, entonces tenemos como aquí dos formas de ver lo real y lo que no es real. Bien, entonces digo que la teología es ciencia de lo real. El hecho de que el lenguaje de la fe, ¿sí? Entonces, cómo nosotros nos expresamos, cómo nosotros creemos en lo real, en la verdad, pues por medio del lenguaje, ¿sí? Sin ser nosotros, pues, filósofos analíticos o filósofos del lenguaje, sabemos pues que por medio del lenguaje se manifiesta un cierto carácter simbólico, ¿sí? No pongamos carácter, sino pongamos por medio del lenguaje ese carácter de símbolos o lo simbólico está puesto allí para que sea el contenido de ese lenguaje que significa que las doctrinas cristianas, entonces ese carácter teológico simbólico tiene un carácter teológico también de lo que estamos hablando, en donde esto significa la teología del significado. Esto significa al mundo. ¿Qué significa? Pues lo que creemos.
¿Y qué creemos? Cuando hablábamos del fide qua o el fide que, ¿sí? El fides, vuelvo otra vez, de pronto ustedes no lo han visto conmigo, el fides qua y el fides que con respecto a la fe, ¿no? Entonces, el fide qua es la doctrina, la doctrina que creemos. Permítame en un momento, yo reviso rápidamente esta consideración del tema de la fe, porque es que comprender la fe tiene que ver con lo que presuponemos de ese carácter del significado, el significado cristiano que nosotros estamos dando con respecto a la fe. Entonces, desde esa noción de teología que nosotros vamos aprendiendo y la vemos unida con la revelación, pues tenemos una respuesta de fe. Y allí es donde yo digo que la fe es una aceptación creyente de las verdades y los misterios que no son tan evidentes para la razón. Por eso la fe es libre e incondicionada. La fe también es razonable, porque pues al ser un don gratuito, sobrenatural de Dios, pues nos viene a manifestar ese sentimiento de comprender esa materia prima de la teología, que es todo lo revelado. Entonces, el contenido de lo revelado es la fides que, o sea, la doctrina. Lo que yo creo una vez de haber tenido una experiencia de amor, ¿cierto? Es lo que voy a empatar aquí con la doctrina cristiana. Y entonces, el fides qua, desde el punto de vista teológico, es lo que nosotros vamos haciendo como opción personal, o sea, lo que nosotros queremos creer, ¿no? Entonces, el fides que es la fe que creemos y el fide qua es la aceptación personal de esa doctrina, que yo acepto en libertad por amor de esos contenidos revelados. Entonces tenemos el fides qua y el fides que. Ahora, volviendo otra vez a nuestro asunto, al carácter de simbólico que es expresado en el lenguaje de esta teología, pues obviamente vamos a descubrir que eh, esos contenidos de la doctrina cristiana, como lo son el Dios Trino, ¿sí? Porque nosotros creemos en el Dios uno y trino, contenidos como, por ejemplo, la creación y la revelación en Jesucristo nuestro Señor, contenidos como el mismo de la alianza que Dios nos hace, contenidos en la doctrina cristiana como la encarnación de Dios por medio de María, se encarna el verbo, contenidos como que hay una redención y salvación y también que hay una resurrección, ¿no? Como dogma de fe, también lo creemos, y que también están los contenidos del ser de la iglesia, para qué la iglesia, por qué la iglesia y demás. Todo esto lo aceptamos nosotros de alguna u otra manera, gracias pues al don de la fe que nos ha sido dado por Dios Todopoderoso, que así lo creemos, ¿no? Y por eso podemos salirle al encuentro a ese Dios que se revela en, en su Hijo Jesucristo. Eso, eso se representa entonces como en manifestaciones simbólicas, ¿no? Decíamos lenguaje que es simbólico. Aquí tenemos dentro del lenguaje, pues también todo lo que tiene que ver con el arte en la liturgia, los cuadros, las imágenes, cómo nosotros también organizamos la música sacra, lo que escuchamos y de otras manifestaciones de arte.
Entonces, el símbolo lingüístico es aquí como manifestación, este símbolo, este lenguaje simbólico de lo que estoy hablando es como una manifestación de una realidad misteriosa. En esa realidad misteriosa, nosotros, lastimosamente, por nuestros propios medios, como seres humanos, no alcanzamos a comprenderla, por eso es misteriosa, pero alcanzamos esa realidad, ese lenguaje simbólico a través de signos humanos. Y ahí está la riqueza misma de la liturgia, por ejemplo. Ahora, frente a las categorías de verdad, qué es lo verdadero y qué es lo falso, se aplican realmente a las proposiciones teológicas. Es decir, Dios es uno y trino, eso es una proposición. Dios es uno y también tres personas divinas. ¿Es verdad? Bueno, esa proposición para nosotros, por medio de la fe que queremos creer, sí es verdad, no es falso. Así que el lenguaje de la teología no es un lenguaje ficticio ni se reduce a una función simplemente orientadora. Proposiciones como, por ejemplo, Dios ama a los seres humanos. Esto es una proposición que nosotros creemos que es totalmente afirmativa. O, por ejemplo, los seres humanos perviven o pervivimos, pero perviven después de la muerte. O es otra proposición, ¿no? Describen hechos verdaderos, estas dos frases, que van a repercutir directamente sobre la existencia humana. Sabemos por experiencia que la religión y esos contenidos de la religión son objeto habitual de actitudes cognoscitivas. Es decir, acerca de los objetos teológicos y de la religión, los seres humanos creemos, pero también entramos en duda. También los podemos aceptar o los podemos esperar o podemos temer estos contenidos o incluso amarlos. Pero allí está entonces mostrándose como la teología como ciencia de lo real, o sea, ciencia verdadera, ciencia que conjuga con una teología natural y sobrenatural, que no puede caer en la falsedad, ¿no? Ni en la corrupción, que gracias a su lenguaje, que significa en nuestra realidad, por eso decimos la real es también en donde vivimos, ¿no? Que eso es lo más verdadero y lo más próximo que tenemos de nuestras propias vidas. Volver a lo real es volver a mí y a mi contexto, mis relaciones familiares, mi trabajo, cómo vivo y desde allí organizar lo real para no ser un corrupto o no caer en el error constante. También corrijo mi lenguaje, pero más que corregir el lenguaje es que frente a, el, a, a esto que estoy estudiando, voy acrecentando mi fe en esa aceptación personal, que es la fide qua, con el contenido de lo revelado, la fides que. Y por eso podemos aceptar esas proposiciones que también debemos analizarlas cuando, por ejemplo, estudiamos cristología. Hay algo que se llama en cristología la comunicación de idiomas. Y la comunicación de idiomas es la expresión correcta sobre el Dios revelado, ¿sí? No es más. ¿Y cómo nos expresamos correctamente? Por ejemplo, podemos decir esta expresión que la pongo por ejemplo. eh, Jesús es el hombre que se hizo Dios, o mejor podemos decir Jesús es
el Dios que se hizo hombre. ¿Cuál expresión es la correcta? ¿Cuál expresión es la falsa? ¿La primera? La segunda. La segunda es la correcta. La segunda es la correcta. Muy bien. La correctísima sería Jesús es el Dios que se hizo hombre, ¿no? Eso, entonces, en una buena comunicación de idiomas, es donde nosotros discernimos que nuestro Dios es un Dios revelado y que a partir de eso nuestro lenguaje también debe corresponder a cómo ese Dios revelado se va manifestando a las demás generaciones. Sin embargo, entonces, tenemos que inteligir esto. La teología, para inteligir, para pensar, tiene una dimensión especulativa. O sea, especula porque piensa. Y luego tiene una dimensión que va a pasar como a lo práctico. No hablo de praxis, sino más bien de acción práctica. Lo práctico. La teología no se queda quieta. La teología lleva a un cambio, a una transformación de narrativas. La teología lleva a ordenar la vida. Así que la concepción científica de la teología exige entenderla como un hábito preferiblemente especulativo, ¿cierto? Porque se piensa. O sea, si estamos hablando de ciencia, pues hay que pensar esa ciencia. Porque aquí en la parte dimensión especulativa entra, pues, también la razón. Sabemos que como cristianos católicos no eliminamos la razón, pero la teología no es una suma de teorías, ni es una ciencia que se dedica a elucubrar y elucubrar lo que no conoce o lo que no posee. Por eso necesita de la razón. Decimos que posee respuestas últimas, por medio de la razón, responde a preguntas últimas para el creyente. ¿Sí? Responde, y sí responde, ¿no? ¿Cómo en Jesucristo nosotros encontramos un verdadero ser humano? Y no solamente para el creyente, sino para todo ser humano, entonces. Y por eso debe suministrar luces al entendimiento, pero también, por más luces que dé al entendimiento, debe orientar, entonces aquí viene la parte moral de la teología, la conducta de todos nosotros. ¿Sí? Yo no puedo ser un creyente y seguir en el vicio, en el pecado o en una vida desordenada. Por eso me direcciona la conducta. También digo que la teología, aquí pongamos un cuadrito, la teología también es ciencia, tiene una dimensión práctica. Es ciencia práctica que debe informar la existencia del creyente, nutrir su vida espiritual y motivar e impulsar en él, entonces, la difusión de la fe cristiana. Por eso nosotros estudiamos teología, porque queremos difundir también la fe cristiana. Queremos profundizar mucho más para poder responder a preguntas, a cuestionamientos, a experiencias de vida que me lleven a responder cristianamente. Junto a otras manifestaciones de la vida eclesial también que se dan, la teología contiene excelentes posibilidades para contribuir a la edificación de la misma iglesia. ¿Sí? Difundiendo la fe, se edifica la iglesia y más aún, nos invita a ser sal de la tierra y luz del mundo. Es decir, a transformación de un mundo, transformación del mundo que debe abrirse a los valores, pues, y virtudes que son públicos. ¿De qué? Del reino de Dios. ¿Sí? Por eso la teología
no solamente se queda en una dimensión especulativa, nosotros no somos teólogos o estamos llamados a ser teólogos de escritorio, sino a compartir este nivel de lo que se ofrece aquí a una unión práctica de la teología. Bien, hasta ahí me hago entender. Entonces, tiene dos dimensiones. ¿Qué hemos estado hablando? Que la teología es ciencia de lo real y que también la teología, al estar en el mundo, pues da en su dimensión especulativa conclusiones veraces, respuestas que se verifican en la práctica de lo mismo que hemos reflexionado. Bien, ahora pasemos a pensar que esta teología que estamos viendo, pues evidentemente es, sí, Juan Manuel, ¿puedes hablar? Sí, padre. Por favor, Disculpe ya. ya desactivé aquí es que tenía el audio, la bocina externa. Creo que Ok, ahora sí se puede escuchar, ¿no? sí. Sí, padre, muy buenas noches para todos. Gracias, pues, una vez más por permitirme aquí la intervención. Bueno, digamos que la parte en la que usted aclaró que Jesús es el Dios que se hizo hombre, pues me parece pues algo oportuno, idóneo, sí, me parece que es una muy buena enseñanza, así como todo lo de este módulo. Quería preguntar si esa se puede asociar con Juan capítulo 1, versículo 1, que dice que en el principio era el verbo, ¿no? El verbo que es la palabra, que es Jesucristo. El verbo estaba con Dios, ¿sí? Y el verbo era Dios, ¿no? Y ese mismo verbo pues se hizo carne. No sé si creo que tiene alguna relación, ¿sí? Entonces quería saber eso. Si Sí, no, pues claro. entonces, sí, Claro que exactamente. sí, claro que sí. En arjege con logos cayo logos prostonteón, en griego. Sí, claro que sí, claro que sí. Simplemente estaba tomando este ejemplo para hablar de la comunicación de idiomas, ¿no? Te invito también que puedas, comunicación de idiomas en Cristología. Y entonces hay una forma que nos da Santo Tomás de Aquino para hablar bien de ese Dios que se hace hombre. ¿Listo? Ahí está. Muy bien. Listo. Eso lo vemos en Cristología, pero muy bien, muy buena relación, Juan Sí, Manuel. muchísimas gracias. Sí, hay relaciones a veces con pasajes bíblicos que podemos nosotros asociar pues a las enseñanzas y la verdad que es bastante pues edificante poder aprender un poquito pues más cada día, ¿no? De Exacto. todas estas enseñanzas. Muchísimas gracias, padre, por No, con mucho gusto. permitirme la intervención. Vale. Le damos la oportunidad también al Demar que levanta la mano. Hola, muy buenas noches. Bueno, Padre, tengo una pregunta, pero ya es más un poco personal. Yo, por ejemplo, pues yo soy como, por así decirlo, un católico nuevo, ¿sí? ya, Y por tal razón, pues hay muchas cosas de los dogmas que obviamente con los cuales entro en conflicto, ¿cierto? sí, Entonces, estaba preguntándome con estas dos fidecua y fidecue, sí, eh, a medida que vaya, me pregunto yo, porque pues qué feo vivir una fe y vivirla en conflicto, digo yo, ¿no? ajá, Me pregunto si a medida que vaya viviendo una vida sacramental, una vida claramente pues en santidad y demás, haciendo ese ejercicio de la fe, se me permitirá comprender aquellas cosas que no comprendo muy bien, ¿sí? claro, Aldemar. Aldemar, eh, perdón, te pregunto, y si quieres contestar, lo haces. ¿Cómo fue tu conversión o tu regreso al catolicismo? Eh, yo vengo de la iglesia luterana, ¿sí? Ya, Y o sea, digamos que vengo de un proceso porque pues obviamente aquí el protestantismo que abunda es el del siglo XIX, el que nace en el siglo XIX, ujú, pero digamos que gracias a Dios pues se me reveló cuestiones como la Eucaristía, la cuestión de la necesidad de la absolución de pecados y el sacramento de la penitencia y todo eso lo fue revelando el Evangelio. Sin embargo, pues
digamos que entré en conflicto literalmente personal, por así decirlo, se me excomulgó sin una razón, digamos, no sé, religiosa de fondo de poder hacer de eso, y me quedé sin iglesia. Entonces, ¿qué digo yo? Pues no tengo, o sea, a las antiguas, esas iglesias protestantes, yo no voy porque para mí un cristianismo sin Eucaristía es lo mismo que la nada. Entonces, ¿cuál es la iglesia que, pues obviamente confiesa eso? La iglesia católica. Y he venido haciendo un proceso todo este año. Incluso voy a iniciar a hacer mi proceso de primera comunión y confirmación este año en ese querer de que, pues, llevar una vida con esta fe que, bueno, que tengo muchos conflictos, pero esto, digamos, estoy haciendo lo posible para, ¿cierto? Para, pues, vivir esa experiencia de revelación, ¿no? Muy bien, Aldemar, muchísimas gracias. Y por ahí te ponen un mensaje también en el chat. Pero mira, esto te lo preguntaba porque precisamente antes de aceptar unos contenidos revelados que en el dogma, tú has tenido una experiencia de conversión y de amor con el Señor que te ha mirado y te ha dicho, te amo y te perdono y quiero que estés conmigo y quiero caminar, seguir caminando junto a ti. ¿Me aceptas? Y tú libremente has aceptado, esa es tu fides qua. Luego, libremente aceptando eso, entras a aceptar tu fides que son los contenidos de la revelación, que no son una camisa de fuerza, sino en tu libertad los vas aceptando con amor. Aún no lo entiendas porque es un misterio. ¿Y cómo vamos entonces acrecentando ese amor hacia Dios que es misterio? Pues como tú muy bien lo has dicho, por la vida sacramental, por el dejarnos compenetrar sobre todo con la palabra de Dios y después con la vivencia de los sacramentos que ya van teniendo contenido. Lo mismo que decimos, hay que brindar experiencia antes que doctrina. Sí, qué bueno es leer los padres de la iglesia, me encantan, ¿no? Me gustaría ser patrólogo, volver a nacer para ser patrólogo. Si el Señor me da la oportunidad de nacer, como dice Chesterton otra vez, que eso no va a pasar, desearía volver a ser cristiano y un cristiano patrólogo, porque los padres de la iglesia tenemos un rico contenido teológico, pero eso puede pasar como una clase o puede pasar como un tema visto, pero no, si no hay experiencia de amor, experiencia de conversión y experiencia de perdón en el Señor, pues estos contenidos quedan pues, en una clase riquísimo solamente en lo especulativo. Y por eso queda como en la razón y nos podemos alimentar mucho de eso, que lo sufrimos los teólogos porque pensamos que ya con saberlo estos contenidos, pues ya los vivimos y no es así, no es así. Quizás ni los hemos aceptado personalmente. Por eso esto especulativo se verifica en la práctica. ¿Y qué es la práctica? Pues que yo no puedo difundir los contenidos de la fe cristiana sin vivirlos. Es decir, yo no puedo hablar de la Eucaristía sin vivir la Eucaristía y saber que allí de verdad hay un milagro de amor grandísimo en el misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo. Eso es entonces la estructura de cómo pues, vas caminando en esa apreciación de la búsqueda del Señor. Buscas con ansiedad al amor y le vas encontrando poco a poco. Y como dice Santo Tomás de Aquino, mira, tú que te estás convirtiendo, cuando uno quiere saber a veces de todo, de todos los temas, pero en esa experiencia nos podemos ahogar, atiborrar. Santo Tomás de Aquino dice, si quieres aprender a nadar, no te metes al océano directamente porque te ahogas. Te vas echando agüita en la cara, vas entrando como al riachuelo, después al río, del río al mar y del mar al océano. Poco a poco. El Señor te va revelando también por medio de la oración, de la vía pulcritudines, o que es la vía de la belleza, también de la contemplación, contemplando las maravillas del Señor, contemplando a Jesús Eucaristía, contemplando el amor, y ya después vas entrando a las catequesis y vas entrando en un mayor conocimiento de la riqueza de la iglesia, como dicen por acá en el chat. Sobre todo, mira todo lo que hace la Iglesia Católica, compararlo con la Biblia, investiga, serán años, pero verás la verdad con una razón. Gracias, Ángel Eduardo Morales Salazar. Muy bien, eso es, y gracias por esas intervenciones tan maravillosas. Bueno, y esto tiene mucho que cortar, ¿no? Sino que veo que también en sus experiencias, pues, se quedan en esto, ¿no?
A algunos les interesa más la Biblia, a otros les interesa más el contenido de la tradición entre los cristianos en los primeros siglos. A todos nos interesa esto y nos va interesando, pues, tanto cuanto nos va santificando, nos va corrigiendo la vida. Esto tiene que transformarnos, o si no, pues no es teología. Bien. Allí entonces la teología es sabiduría, para que veamos acá. Sabiduría. Sí, ya lo decía Santa Tomás de Aquino, es ciencia sacra, porque tiene sabiduría, ¿no? Entonces podemos decir muy bien, la teología cristiana, me la ponemos con T mayúscula, la teología cristiana sin miedo es sabiduría. ¿Sabían ustedes que la sabiduría viene entonces ese de saber y de sabor, ¿no? Yo les he dicho, bueno, hay que saber de Dios, pero también hay que saborear a Dios, deleitarnos de Dios, saborear los contenidos de Dios. La sabiduría de Dios fue también puesta, como dice nuestro hermano Juan Manuel, la podemos relacionar mucho con el verbo de Dios, ¿sí? Pero sin entrar allí, pues a Proverbios 8, no me gusta estar citando la Biblia casi por citarla, sino que allí podemos ver que la sabiduría, la sapiencia, ese don fundamental también del Espíritu Santo, se relacionó durante mucho tiempo como verbo de Dios. ¿Qué puede caer aquí? Y es que podemos caer en un error, pensar que la sabiduría como es creada, entonces se relacione con el verbo de Dios. Y el verbo de Dios no es creado, el verbo de Dios es engendrado. Por eso hay que tener mucha precaución. Pero decimos que la sabiduría, esta sabiduría, está por encima de la información, ¿no? Información de la doctrina, ¿no? Porque yo me puedo informar muy bien, como me informo todos los días viendo el noticiero. Yo me informo de lo que está sucediendo. Que quiero leer un artículo de cómo se relaciona la teología con la ciencia. Lo leo, ¿no? Y allí me informo. Pero la sabiduría, entonces, está más allá del simple conocimiento que yo puedo tener como ser humano a través de la duda. Me pregunto constantemente. La sabiduría, entonces, ¿cómo mira la realidad? La sabiduría ve el mundo en el que vivimos y esta realidad a la que somos llamados, ¿sí? La observa la realidad con una mirada más penetrante que la misma filosofía, o la misma ciencia, ¿sí? La sabiduría va más allá, porque la filosofía considera las cosas solo por lo que son, también la ciencia, aunque la filosofía va un pasito más allá. La teología, entonces, sí podemos decir, es como sabiduría, conocimiento, no tan simple, sino de todas las realidades divinas. O sea, del misterio de lo que es Dios. Desde esas realidades divinas, pues también se esclarecen las realidades humanas. El misterio de Cristo se esclarece a través de la causa primera. ¿Cuál es la causa primera de toda realidad divina y humana? Pues podemos decir, sin miedo a equivocarnos, la causa primera es Dios mismo. Dios mismo. Dios mismo es el principio
del orden universal. Él es el que ordena también en la misma creación. En ese orden universal, Dios mismo ve las cosas en su totalidad. Decimos de un modo holístico, en su totalidad, no solamente en una parte como lo podemos hacer nosotros. Y Dios mismo, principio del orden universal, nos invita a que por medio de la sabiduría, pues nos esforcemos por penetrar en su plan divino, ¿no? Que también hace parte de esa ciencia sagrada, el plan divino, que es un plan divino de salvación de todos nosotros. Así que al penetrar en el sentido de los seres y de los acontecimientos según la visión de Dios, ver con los ojos de Dios, la teología se hace acreedora al nombre de sabiduría y puede desempeñar, respecto a las ciencias humanas, un papel de unificación. O sea, como ciencia unifica todas las ciencias, importante eso, y también ofrece una síntesis de todas las ciencias. ¿Sí? Como ciencia ofrece ese servicio a las demás ciencias, sin que ejerza por ello ninguna clase de tutela sobre ellas, ¿no? Unifica y ofrece síntesis, y a la ciencia que le quiere aceptar. Nos dice que no basta detenerse en el conocimiento superficial de las cosas creadas, y la teología se ofrece entonces en esa unificación y síntesis como el alma del proyecto que analiza la ciencia, un proyecto civilizador cuyo eje sea el conocimiento de Dios como origen, centro y fin del mundo y de la vida humana. El alma del proyecto de todo quehacer humano. De todo quehacer humano. Bien, ahí pues es importante entonces cómo la teología se relaciona con la sabiduría. Como ciencia, porque termina ofreciendo una unificación y síntesis a todo quehacer humano. Bien. Ahora, ¿es lo mismo estudiar teología y ciencia sobre la religión? O sea, cuando a ti te invitan y te dicen, vas a estudiar ciencias religiosas, ¿es lo mismo que estudiar teología? Cuando a ti te ofrecen en una universidad un pensum, o por ejemplo, a tus hijos en el colegio, en la escuela, en el high school, les ofrecen la asignatura de ciencias religiosas, ¿tú qué piensas? ¿Que les van a enseñar religión cristiana? ¿Ciencias religiosas? ¿Qué es? ¿Qué son las ciencias religiosas? ¿Y de qué difieren de la teología cristiana? A ver, ¿quién lo dice? Muy bien por ahí. Perdón, si Martín. me escucha. Tal vez será la ciencia religiosa se refiere a cómo el hombre se ha tratado de comunicar con Dios, o se ha tratado de ligar con Dios, o buscar a Dios. De buscar a Dios. El hombre que busca a Dios. El hombre que busca a Dios por diferentes formas en ciencias religiosas. Esa misma proposición, Martín Guapas, esto que acabas de decir, que lo voy a subrayar acá, con azulito, esto que acabas de decir, ¿podemos decirlo también de la teología cristiana? No, porque estamos viendo, tiene otro contenido. Ver a Dios a través del hombre, más o menos le entiendo así. A Dios a través del hombre. Bien, 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 bien.
Entonces, para la teología cristiana, ¿el hombre busca a Dios? Yo diría más bien, Dios busca al hombre, o los Perfecto. dos se buscan. Perfecto. El que Dios sale al encuentro del hombre, muy bien, del ser humano. Y luego capacita al ser humano para que le responda y también salga al encuentro. Mientras que, pues pensamos en otras, muy bien, en otras expresiones religiosas que el hombre busca a Dios. Pero la teología cristiana aparece también como ciencia religiosa. O sea, dentro del marco de las ciencias religiosas está la religión cristiana. Sí, Claro que sí, claro que sí. pero tiene un contenido totalmente propio. Por eso nuestro Dios no es el mismo de el Dios de Buda o el de Siddhartha Gautama, no es el mismo Dios del Islam, del profeta Mohammed. Nuestro Dios es un Dios que sale al encuentro, mientras que en esas otras expresiones es el hombre quien busca a Dios. En el cristianismo es el Dios que sale al encuentro del ser humano. Entonces, la teología sí se va a distinguir aquí ciertamente de las otras expresiones religiosas o de las otras religiosas, ciencias religiosas, de su objeto material, que ya sabemos cuál es el objeto material de la teología. ¿Cuál es? ¿Cuál es el objeto material de la teología? Lo hemos dicho, ¿no? La revelación de Dios. Ese es el objeto material de la teología. Entonces, como ciencias religiosas, podemos estudiar las ciencias de las religiones, podemos ver la historia de los dogmas, la filosofía de la religión, cómo el ser humano se pregunta por el hecho religioso. También entra la psicología religiosa, pero la teología, como dice Martín Guapas, entonces tiene su objeto material muy bien marcado. No pierde su identidad, que es el Dios que sale al encuentro del ser humano. Bien. Entonces, como ciencias religiosas, y teniendo en claro eso, teniendo en cuenta eso, la, la, eh, algunas ciencias sobre la religión se pueden decir ciencias o también tenemos estudios de historia comparada de las religiones. Así hay una materia en la Facultad de Teología, que es más filosofía religiosa. Entonces, cuando hablamos de ciencias religiosas, estamos hablando de que hay que buscar el objeto material para describir el origen, las formas, los contenidos, el desarrollo de las diferentes religiones y también que se expresan en cultos que existen o han existido a lo largo de la historia. Entonces, yo les pregunto, aquí estamos viendo teología. ¿Será que el teólogo está llamado a no saber de budismo, ni de hinduismo, ni de taoísmo? ¿Sí hay que saber de eso? Sí, Y se debe saber. se debe saber. Pero yo ya tengo una experiencia creyente en donde mi Dios es totalmente revelado. Yo no voy a perder esa identidad. O sea, debo conocer esto. ¿Sí? Entonces, en esta historia comparada de las religiones se apoya en los recursos que facilita el método histórico
y no suele pronunciarse pues, de esos valores de las instituciones religiosas que estudian, ¿no? O sea, cuando yo estudio historia comparada de las religiones, yo no estoy hablando directamente de la institución del Islam o directamente, sino estoy hablando de cómo ellos tienen una visión sobre el Dios en que creen. Bien, y que eso me llama mucho la atención, porque allí yo también entro en un diálogo interreligioso en donde digo, mi Dios es un Dios revelado y es el Dios de los cristianos. Tenemos también, sí, Eh, Martín. tal vez podría asumir esta verdad con ese principio filosófico que dice que uno siempre tiene que estar apegado a lo universal. Quizá por ese lado, pues la iglesia ha tenido ese carácter de universal. Sí, y de lo universal a lo singular, ¿cierto? Claro, No claro. quedarse únicamente en lo universal, porque pues, como principio filosófico también es a menor extensión, mayor comprensión. Pero, claro, entre mayor singularidad haya y yo asuma también un diálogo o sea, no condene, sino que dialogue y pueda saber que de allí también me pueden venir algunas verdades que no acepto, pero que enriquecen la expresión religiosa que yo tengo, pues es maravilloso, ¿no? Sin dejar de ser cristiano y sin caer en herejía. Pero como teólogo sí estoy llamado a abrirme a esas expresiones. Esto no lo comprendería un catequista o no lo comprendería una persona sesgada que únicamente diciendo que la verdad está aquí y que los otros son falsos. Cierto que son corruptos, que son herejes, porque la teología debe estar abierta al diálogo, ¿no? Como ciencia, como ciencia. Ahora, ya cuando me dicen a mí, oiga, José, es que su Dios no es revelado, bueno, argumenteme científicamente, ¿no? Pero si me lo va a decir y va a coger contra mí, es que la iglesia está llena de pedófilos y que no, eso ya es otra discusión. Eso no ni siquiera tiene que ver con la apologética, sino que yo como ciencia me permito estar en una mesa de diálogo con las otras religiones. ¿Listo? Me permito, sin perder mi identidad. Bien, sin perder mi identidad. Tengo que conocer el origen, las formas, los contenidos, para después defender mi propia fe. Eso sí. También debo conocer, querido Martín, que me haces acordar, la historia de los dogmas. O sea, la teología como ciencia se relaciona por eso, ¿no? Los dogmas cristianos, que parten de la base de que en cuanto a expresión humana, es expresión humana de los misterios revelados. Y que los dogmas me ayudan a comprender un poco más la revelación que hace nuestro Señor por medio de Jesucristo. ¿Sí? Esas fórmulas dogmáticas que han sido fijadas por la Iglesia a lo largo de un proceso intelectual, espiritual, que han tenido lugar en el tiempo. Miren, por ejemplo, en la clase de Mariología estamos hablando de la Inmaculada Concepción, ¿no? Y cómo en la historia del dogma, que fue el 8 de diciembre, si no estoy mal, de 1800, se me olvidó, 56, me corrigen, porque es que tengo la información del 48 cuando se hace la consulta a todas las diócesis, creo que es en el 56 donde Pío IX, el 8 de diciembre, promulga el dogma de la Inmaculada Concepción. Siglo XIX. O sea que hasta ahí se comprendió el dogma de la Inmaculada. No, el dogma de la Inmaculada ya se celebraba desde el siglo I. O sea, a María como sin mancha, sin pecado. Y hubo varias discusiones. De hecho, el Papa Sisto IV, con una bula, una bula declaró que todos los que se graduaran de la Universidad de París, o sea, los teólogos, ya en el siglo XVI, tuvieran que profesar que María era inmaculada. Interesante todo esto, ¿no? La historia del dogma,
¿Cómo se creó el dogma de la Santísima Trinidad? Que fue también durísimo. ¿Cómo se creó el dogma de que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre? O sea, tiene naturaleza humana y naturaleza divina y que es persona divina. Padre. ¿Cómo se crea eso, no? Entonces, la historia de los dogmas que han pasado por un proceso intelectual y espiritual que ha tenido lugar en el tiempo. Padre. La Sí. historia del dogma, Martínez, estudia las fases de este proceso de formulación, que son un aspecto muy importante en la historia y en el desarrollo del pensamiento cristiano. Es una disciplina muy destacada en la teología que tiene que ver con la dogmática, ¿no? La teología dogmática también. Sí, Martín. Sí, tengo siempre esta curiosidad, padre, todavía el término dogma todavía no lo dijeron bien, comparándola desde luego con la definición de ciencia. Entonces, para saber que la teología es científica, ¿cómo lo puedo yo asimilar el dogma? Si es que no me equivoco, es una verdad no superada. Si me perdona si me equivoco. No, el dogma es una verdad de fe. Es una verdad de fe que nosotros asumimos. A ver, venga, yo les muestro un poco. A ver si está por acá, Mariología. Ya, 8 de diciembre de 1854, mira. Después de muchos años, declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente. En atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador nuestro, del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente. Esto es lo que hace que esta definición sea dogmática. Por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. ¿Sí? Allá hay un mandato. Ahora, ese es el dogma, ¿vale? El dogma hace parte de la teología, claro, y de la teología como ciencia, y de la teología como sabiduría. Pero claro, no podemos entender la teología simplemente como, yo por eso les decía, no se pongan en los zapatos de ahorita, porque el concepto moderno o contemporáneo de ciencia es que ciencia es solamente lo que se puede comprobar, lo que se puede ver, ¿no? Yo les decía, averigüen un poco de la prisca teológica, y es cómo ciencia es que haya un contenido riguroso que yo pueda estudiar y que haya un objeto de estudio y que por medio de un método me pueda acercar a él. Que aunque sin comprobarlo, estoy investigándolo, estoy especulándolo y lo estoy poniendo en práctica. Entonces, claro, el cristianismo, que tiene como principio, como objeto material, a Dios que se revela en Jesucristo, ha ampliado a través de la historia ese conocimiento a través de la dogmática, que es lo que vamos a ver el próximo módulo, a través de la dogmática. Entonces, a preguntas como esas, pues, obviamente los dogmas están dentro de ese contenido también científico de la teología. ¿Bien? Bueno, creo que me hago allí entender un poco más. Dentro de 8 días continuaremos viendo ya para finalizar un poco más de esto, ya que son las 8 de la noche, 7:59. La relación entre la teología y entonces hablemos de esas ciencias positivas, ¿vale? Para resolver un poco estas dudas de cómo comprender la teología como ciencia desde las ciencias positivas, más bien. Y desde allí, pues vamos siguiendo nuestro itinerario. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Consagrémonos a María Santísima y digamos, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en esta noche alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Mi corazón a tus plantas pongo, bendita María.
para que a Jesús le ofrezcas junto con el alma mía. Amén. Nuestra Señora de las Mercedes, ruega por nosotros. Y que Dios nos bendiga. In nomine Pater, et Filii, et Spiritus Santo. Amén. Que el Señor les siga dando mucha sabiduría para poder seguir contemplando estas maravillas que hace, para poder entrar por medio de la razón a transformar nuestra vida con esa aceptación de la fe, de la doctrina cristiana. Que tengan una santa noche, bendecido descanso. Galo, gracias por estar aquí. A usted, Querido Padre, hermano, muchas gracias. Araceli y Por Martín, esa- gracias, guapa. Gracias. Cuando Por vuelvas, más, Mañana, padre, hasta mañana. La mañana, padre. La mañana. hasta luego. Amén, mañana. bendiciones, feliz noche para todos. Tocayo, padre. Príncipe Delgado, Alfonso Buen descanso. Marcel, Buenas noches, gracias. Javier, gracias por estar atento, Pati. Hasta mañana, hasta mañana. Hasta luego. Bueno, Marcelo. Feliz noche Hasta mañana.